¿Qué tal por acá sin mentiras nuevamente? Miren, miren este video. No tiene audio. Este es el canciller de Venezuela, Félix Plasencia. Y este que está acá es nada más y nada menos que el presidente de Irán. Presidente Sayed Ibrahim Raisi. Aquí está. Una reunión bilateral. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero esto es un acto protocolar, ya lo hemos visto otras veces. No nos equivoquemos. Aquí se acaba de firmar, se acaba de acordar, nada más y nada menos, algo histórico para Venezuela. Un acuerdo por 20 años, un acuerdo estratégico. Y ustedes me entienden cuando hablamos estratégico. Porque Irán no solamente nos va a dar juguetes, que ya tenemos varios de ellos. Irán nos va a dar otra cosa, otras muchas cosas que no podemos mencionar por razones, pues lógicamente de estrategia y de seguridad nacional. Este es un acuerdo que hasta los momentos no se ha perfilado, porque va a ser un acuerdo estratégico y prácticamente de alto nivel, en la que Venezuela va a obtener, además del comercio que ya estamos viendo, peer-to-peer, person-to-person, con Irán, el comercio petrolero, el comercio estratégico entre ambos países. Porque Irán es una de las 5 grandes potencias militares del mundo. No es fácil estar asediado por la OTAN, por Israel y por el país de las hamburguesas permanentemente. Nosotros tenemos que aprender mucho de cómo los persas han superado el bloqueo, porque Irán está bloqueado desde el año 78 y ha podido rehacer su mega industria petrolera prácticamente de la nada, sin el apoyo de ningún país. Y es un ejemplo a seguir, porque nosotros recién, desde 2015 prácticamente, comenzó el asedio del país de Hollywood contra nuestra economía, contra nuestra nación. Y nos falta muchísimo camino que recorrer, sobre todo en materia militar, en materia de táctica, en materia estratégica, de empresas estratégicas como la petrolera. Miren cómo nos lanzaron ese dardo el país del norte y nos destruyó a lo interno y a lo externo de nuestra industria petrolera. Miren cómo nos robó, cómo nos pirateó más de 3 millones de litros de gasolina ya en alta mar. Miren cómo nos dejó prácticamente sin ningún tipo de proveedores. Miren cómo nos cerró el cerebro, la tecnología que ellos nos prestaban. Miren cómo nos saboteó a lo interno. Miren cómo metió infiltrados. Muchas cosas tenemos que aprender, porque apenas tenemos 5 años bloqueados. Ahora de Irán hace casi todo su armamento militar. Los persas hacen casi todos su armamento de marina, de la marina de guerra, drones, aviones. Están muy avanzados tecnológicamente, muy avanzados desde el punto de vista de la nanotecnología. Y nosotros ni siquiera estamos en pañales, pero debemos comenzar en algún momento. Porque si queremos que los gringos y los europeos se contengan y nos respeten, y ese bloqueo y esas amenazas no nos hagan ya mayores efectos, nosotros tenemos que comenzar a pertrecharnos de más juguetes y a producir muchos juguetes y a meterle y a ser disuasivo con estos juguetes. Ustedes me entienden. Porque es la única forma de parar a los gringos, porque los gringos no se detienen ante nada. Mira cómo tienen allí prácticamente una guerra allí en puerta con los chinos, con los rusos. Allí ellos hacen en 2018, la hija que era directora ejecutiva de Huawei,
Llegó a Canadá y la empaquetaron así como empaquetaron al diplomático venezolano. Recientemente, hace apenas unas semanas, llegó a China. Luego de 3 años de estar prácticamente secuestrada por los gringos y los canadienses. Entonces nosotros hemos firmado un acuerdo y estamos mandando señales claras, sobre todo al vecino, que nosotros vamos a seguir apertrechándonos de buenos armamentos, para no dejarnos meter miedo con nadie, para sabernos defender en su debida proporción. Y sobre todas las cosas, para seguir fletando barcos, supertanqueros, supercargueros, superpetroleros al Oriente Medio y a Asia, que están demandando bastante energía y nosotros podemos proveerle. Ahora, que nuestra industria petrolera esté en el suelo, sí, es verdad, hemos fallado, estratégica y tácticamente. No supimos ver los errores, se volvieron locos los gobiernos, sobre todo este gobierno, se dejó meter gente allí. Rafael Ramírez hizo lo que le daba la gana, luego metió otros allí, otros militares que echaron más abajo todavía, y es hora de retomar, que PDVSA renazca con mucha fuerza. Entonces esto que ustedes están viendo allí representa un paso gigantesco en ese comercio creciente que los gringos no se atreven ni con el pétalo de una rosa. Miren, les voy a contar algo. Los persas en el mes de agosto mandaron un destructor acompañado de uno de sus supertanqueros y estuvo 2 meses navegando por el Atlántico. Jamás lo había hecho, jamás prácticamente. ¿Ustedes creen que los gringos se atrevieron? Coño, si los gringos se atreven a colocarle algo a los persas, bueno, ahí va a arder Troya. Los persas han demostrado que tienen un poder de fuego no superior a los gringos, porque nadie le gana a los gringos, pero que hace bastante daño. Un país milenario, guerrero, y tenemos unas excelentes relaciones, y el canciller Plasencia ha ido a abordar todos esos temas y a decir, vamos a firmar un contrato, un convenio estratégico a 20 años, donde entre otras cosas están los juguetes. El que entendió, entendió, como dicen por allí. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora muestren su enfoque, su punto de vista, su análisis al respecto, pero nosotros tenemos que seguir buscando aliados que nos puedan servir de base para enfrentar este asedio permanente por parte de europeos, gringos, canadienses y gobierno colombiano. Lo dejamos hasta aquí, hasta la próxima.